La invitación a este encuentro tiene un nombre inspirado en un autor vasco que se llama Mariano Corvi. Él se identifica como un epistemólogo de las religiones. Pero antes de hablar de él, voy a hacer unas pequeñas anotaciones previas al tema que nos convoca. Y después sí ya aterrizaremos en la presentación y en la parábola de Corby. Como dice aquí el título, serán algunas reflexiones que seguramente serán muy sueltas todavía, pero que nos ayuden a un diálogo. Digamos que desde la Iglesia del Concilio Vaticano II ha habido un interés por revisarse, por repensarse, por entenderse de otra manera, su presencia, su acción y la tarea evangelizadora en el mundo de hoy. Por ejemplo, en el concilio se habla de la expresión ayornamiento, que es una expresión italiana que significa más que actualización ni adaptación, sino es una revisión a fondo del ser de la iglesia. Sabemos nosotros que otras expresiones que se han usado, que podríamos decir que detrás de ella está una búsqueda de innovaciones, estaría el término nueva evangelización, que más que una reconquista, lo que se trata es de la iglesia mirarse en el mundo de hoy. Y las nuevas que hemos venido introduciendo a partir de los documentos y reflexión del Papa Francisco, conversión misionera, conversión pastoral, salida misionera, y el Papa en un discurso de pastoral de las grandes ciudades, a los participantes les hablaba de nuevos mapas y de nuevos paradigmas. Con esto lo que digo yo es que de alguna u otra manera la Iglesia ha venido pensando qué es eso de innovación pastoral, que es un poco lo que aquí queremos mirar, donde habría como una pregunta de fondo que la lanzo de una vez, es si la innovación es simplemente introducir una nueva práctica, generar una nueva técnica evangelizadora, o tiene que ver con un nuevo modo de la iglesia entenderse en el mundo de hoy. Es una pregunta que después dialogaremos. En estas discusiones acerca de las innovaciones y los llamados a lo que veníamos mostrando, se pone en relación como tres elementos, entre muchos. Estaría el contexto, estaría la iglesia que está llamada a evangelizar y hacer presencia del evangelio en ese nuevo contexto, y unos nuevos sujetos humanos, unos nuevos sujetos eclesiales, en el sentido de que hay una manera diferente de habitar la realidad, de habitar la sociedad y, y también de querer habitar la misma iglesia. En el contexto, aquí ya sí me introduzco un poco en lo que Corby habla. Él habla, digamos, que nos encontramos en una... Tengo un eco, no sé qué pasa. ¿Ya? Bueno, entonces, digamos que Corby habla que el contexto de hoy, él lo denomina posindustrial, y que las religiones, incluso la cristiana, como la conocemos hoy, nació en un contexto más bien agrícola, rural y preindustrial. Eso ya muestra un desfase, por decirlo de alguna manera. El contexto actual tiene unas características muy diferentes, muy novedosas, muy propias, distintas y diferentes al contexto donde nacieron las religiones, incluyendo el cristianismo. Fijémonos que ahí incluso habría otros sujetos, otras maneras de entenderse.
Eso ya como que comienza a cuestionarnos el por qué pensar en innovaciones pastorales en un contexto completamente novedoso. Aún las religiones que incluso nacieron y su lenguaje está muy cerca a una mirada más bien agrícola y preindustrial. Si quisiéramos poner otros nombres a esos contextos evangelizadores, yo uso esas expresiones. Digamos que el cristianismo nació en un contexto de fe expuesta, en el sentido que era un pequeño grupo de personas que acogían en libertad y abriéndose a la gracia de Dios la propuesta de Jesús. Con el paso del tiempo y en la cristiandad, nos acostumbramos a evangelizar en un contexto de fe supuesta, donde el principio era más o menos cristiano se nace, mientras que en el contexto de fe expuesta es cristiano llega a serse o sea. El reto que nosotros encontramos hoy día en el contexto es volver a asumir la tarea evangelizadora en un contexto de fe expuesta, pero muy diferente al que fue el propio de las iglesias de los orígenes, pero entendiendo que ya no se nace cristiano, sino que se hace. Entonces, una cantidad de supuestos evangelizadores con los que nosotros estamos acostumbrados a anunciar, a hacer presencia, a acompañar en la fe, a pensar modelos pastorales, ya no existe o está en una transición demasiado. Incluso yo digo que aunque mantuviéramos en ese contexto de cristiandad, eh, la innovación pastoral nos invita a pensar qué es lo propio de la fe y del evangelio, que a lo mejor en el contexto de fe supuesta no tenemos claro al respecto. También en el mundo de la pastoral se habla que en la iglesia de los orígenes la evangelización se caracterizaba por un catecumenado comunitario. Luego nos hemos acostumbrado a evangelizar con un catecumenado social y el llamado es retomar las dinámicas propias de un catecumenado comunitario. Eso como una introducción así con ideas muy rápidas y sueltas. Ahora vayamos entonces a la propuesta de Corby. Aquí voy a leer lo que está escrito y haré algunas anotaciones, pero quiero que el pensamiento de Corby, como toca presentarlo muy sintéticamente, que sea el que nos inspire para pensar este encuentro. Por eso preferí poner las frases para que ustedes las puedan seguir. Entonces, primero, decía que ese es un estudioso español vasco especializado en epistemología de las formaciones axiológicas, quien ha estudiado largamente las consecuencias ideológicas y religiosas de las transformaciones generadas por la sociedad industrial y postindustrial. Quiero referirme a las formaciones axiológicas. En el campo, digamos, de la sociología de las religiones, se considera que hubo un momento que se llama la era axial, donde las religiones dieron un giro de una postura, digámoslo así, teísta, a una postura de una experiencia interior de lo religioso. Entonces, cuando él estudia eso, estudia ese tipo de transformaciones en el campo de las religiones, de todas. Él no solo estudia el cristianismo, sino todas las experiencias religiosas y espirituales, porque todas en el mundo de hoy se ven abocadas al mismo reto de hacer presencia, de resultar significativas y creíbles en un contexto postindustrial. Por eso Corby ve necesario estudiar lo que está pasando en nuestras sociedades para calibrar qué sucede con el lenguaje de las tradiciones religiosas y con todo su milenario legado.
es necesario ser conscientes que están ocurriendo muchas cosas que tienen repercusiones profundas sobre las tradiciones religiosas y espirituales. No se puede ignorar lo que está ocurriendo. Hay que responder a circunstancias que no se han dado antes. Si se comprende lo que está sucediendo, se comprenderá hacia dónde vamos, identificar cuál es la forma de espiritualidad y el modo de cultivarla más acorde con estas épocas. Entonces, fijémonos que las transformaciones sociales, culturales, económicas, antropológicas, tocan e impactan profundamente la experiencia religiosa de lo sagrado. A ponerlo todavía en términos muy abiertos a lo religioso y no centrarnos todavía en el propio cristianismo. Aquí cito solamente unos libros de él, si después se interesan por profundizarlo, y donde encontramos esa parábola de la vino y la copa. Está un libro que se llama Religión sin religión, hacia una espiritualidad laica, espiritualidad sin religión, y proyectar la sociedad y reconvertir la religión. Fíjense que ya los mismos términos como que nos ponen a decir, un momento, ¿no? ¿Cómo así que religión sin religión? Una espiritualidad, pero laica, una espiritualidad sin religión, y proyectar la sociedad y reconvertir la religión y ver en el subtítulo los nuevos ciudadanos. Ya como que uno comienza a decir, bueno, detrás de estas reflexiones habrá unas fuertes y profundas novedades. Entonces, en sus análisis de las sociedades, afirma Corby que una mutuación en el sistema cultural supone una transformación de la ontología, una transformación de las experiencias y de las estructuras subjetivas, una transformación de las relaciones subjetivas y una transformación de la religión. O sea, no es que las religiones cambien en su esencia de creencias, sino cambian en la manera como las personas van a apropiar, hacer suyo el hecho religioso. Hemos pasado entonces de una sociedad agraria autoritaria a una sociedad mixta compuesta cada vez por una población industrial y una mayoría que vive el impacto de la sociedad postindustrial, denominada también sociedad de la información, del conocimiento y de la innovación. Aquí valga una aclaración, porque nosotros podemos preguntarnos, bueno, en el caso nuestro colombiano, ¿qué tanto nuestra sociedad es toda ella posindustrial en su mayoría? Digamos que entre nosotros todavía pueden existir dinamismos de culturas agrarias, de culturas preindustriales, de realidad industrial y también de realidad postindustrial. Eso digamos que hace un poco más complejo el panorama, pero igualmente más interesante para pensar la pastoral y la innovación pastoral. El motor central de esta nueva sociedad es la dinámica de las ciencias y la tecnología. Cuando él escribía esta frase, todo el desarrollo de la cultura digital no estaba tan avanzada como hoy. Podríamos también, naturalmente, añadir ese elemento. Ningún campo de la actividad humana escapa a su poder y dominio. Y en el corazón de esta nueva sociedad encontramos la continua creación de novelas. Por eso las sociedades de hoy las llama él sociedades del conocimiento y sociedades de la innovación. Y otra característica es la globalización de las culturas, de las comunicaciones y de las tradiciones religiosas.
Entonces, por citar así rápidamente, algunos elementos de la sociedad de la innovación tendrían como estas características. Son sociedades de proyectos colectivos diversos, son sociedades dinámicas, son sociedades democráticas, son sociedades de la pluralidad, sociedades abiertas y flexibles y sociedades de la diversidad. Entonces, fijémonos, sin ahondar mucho en ello porque no hay tiempo, yo creo que todos los que estamos aquí entendemos que esto es muy distinto a una sociedad rural agrícola, incluso a las sociedades preindustriales, que eran más homogéneas, más uniformes, muy estáticas. El cambio no era ni tan presente, ni tan inmediato, ni tan solicitado. Entonces, es en estas sociedades y a estas sociedades a las que tenemos que anunciar el evangelio, invitar a la fe, a acompañar la búsqueda religiosa de las personas, ser iglesia y formar cristianos. Que todos también, eso también se vive en la vida de las personas. Podríamos decir que él habla que nos encontramos bajo la propuesta de un paradigma post-religional. El paradigma por-religional y su transformación hacia lo religioso es un hecho que cada vez más y de manera irreversible las suposiciones, axiomas y postulados del pasado ceden y son reemplazados por los emergentes. ¿Y qué pasa? Y él se hace esta pregunta, que las viejas respuestas ya no responden a las nuevas preguntas. Las respuestas elaboradas dentro de un paradigma son incorrectas, irrelevantes o incluso incomprensibles cuando se leen o se perciben desde otro paradigma. Por eso se requiere una nueva forma de experiencia religiosa en las sociedades de la innovación y del cambio permanente. Y es ahí entonces donde él introduce la parábola o la imagen del vino y de la copa, que es la que invitará de un modo profundo al diálogo. Entonces aquí la presento, voy a leerla, dejaré un espacio para que ustedes vuelvan y se detengan y la lean un instante. Continuaré con otras dos reflexiones y luego volveremos a la parábola para abrir el diálogo. Todo nuestro mundo humano, el de cada época y el de cada cultura, es la copa donde viene el vino sagrado de la religión. Nuestras maneras de pensar, sentir y vivir las realidades, nuestras maneras de concebir y expresar las cosas, nuestras formas de comportamiento, organización y trabajo, son la copa donde llevamos y podemos beber el sagrado vino. En esa copa lo bebemos y lo damos a beber. Cada forma de vida es una copa. Por tanto, a diversas culturas, diversas copas. Hay tantas formas de presentarse los hechos religiosos como culturas. El vino siempre viene en copa. No se le puede recibir ni beber o entregar a otros más que en copa. Pero el vino no es la copa. El vino no tiene forma. Su forma es siempre la de la copa. Toda forma es de la copa, no del vino. Quien se adhiere a las formas porque ama el vino, no comprende la manera de ser del vino y confunde la copa con el vino. El vino con ello queda indisolublemente ligado a unas formas culturales, excluyendo otra. Esa es la parábola del vino y de la copa.
Voy a continuar y ahora volvemos sobre ella y la leemos en silencio. A la luz de esa parábola, va a decir Corby, iniciarse a los hechos religiosos es aprender a discernir entre el vino y la copa. Es aprender a gustar la sutileza del aroma y del sabor del vino, que siempre se bebe en copa, pero que no es ninguna de las copas en las que se ha vertido. La iniciación religiosa consiste en aprender a sutilizar las facultades hasta llegar a reconocer la figura del vino. Solo cuando se aprende a gustar el vino, se llega a saber que no es la copa, aunque esté contenido solo en las copas que tenemos en nuestras manos. Ahí podemos traducir por evangelizar, por hacer pastoral. Aunque él usa la palabra iniciación, no se está refiriendo a la iniciación cristiana. Se está refiriendo es a aprender, a tener y a vivir desde una auténtica experiencia religiosa. Sigue diciendo, pensando él a la luz de la parábola, antes de que el descrédito y marginación de las iglesias y tradiciones sea mayor, es urgente hacer un esfuerzo individual y colectivo para rescatar la inmensidad de la riqueza de las grandes tradiciones religiosas desde las nuevas condiciones culturales, con sus nuevos patrones de pensamiento, nuevas maneras de sentir y nuevos proyectos de vida. Aquí me entender por qué hice esa introducción primera. Lo que recibimos en copas construidas con patrones agrarios, autoritarios, patriarcales, sacerdotales, clericales, preindustriales y estáticos. Vean esta frase. Hemos de verterlo en las copas que hoy realmente existen y que todos los indicios señalan que serán las únicas que existirán durante un largo periodo de tiempo. Copas construidas con patrones científicos, tecnológicos, industriales, democráticos, laicos y dinámicos. No perder ni una gota del vino que nos legaron nuestros antepasados, pero no guardándolo en lugares puros y retirados de las sociedades industriales en continua transformación, sino para darlo a beber a los seres humanos que realmente existen en las calles de nuestras ciudades industriales y laicas. Lo importante de las religiones del pasado está en a dónde nos conduce. Aquí me tapó una cosa. No en los modos de pensar y sentir con lo que nos conducen, porque las formas de pensar y sentir con las que nos conduce cambian en las culturas. A centrarnos en el vino y no quedarnos en las amarrados a copas que ya no existen. Lo central de las tradiciones religiosas no son las concepciones, los sistemas de valores en que se expresan, los sistemas míticos de representación, porque todo eso depende de factores relativos. Lo fundamental es aquello otro que no depende de los factores relativos, aunque solo sea accesible y expresable con modelos relativos. Digamos que es otro modo de hablar de la copa y del vino. Yo diría entonces, a la luz de esta parábola, como que algunas preguntas para imaginarnos qué es una innovación pastoral. Yo pongo unas preguntas fuertes. ¿Cómo hablar de Dios hoy? ¿Cómo ser la iglesia de Jesús hoy?
cómo ser discípulo de Jesús hoy, cómo engendrar a la fe hoy y cómo formar un discípulo de Jesús. Porque en el fondo la pregunta sería, ¿qué es una innovación pastoral? Es introducir formas técnicas, prácticas nuevas o tiene que ver con un estilo, un modelo más de fondo en la iglesia. Entonces vuelvo aquí a la parábola del vino y de la copa y voy a dejarla un instante para que ustedes de nuevo la lean y ya la quito de la pantalla y abrimos el diálogo. A ver, a la luz de esta parábola, ¿qué entendemos por una innovación pastoral?